Cariñoso Padre que estás en los cielos, esta mañana hemos venido a alabarte, a entregarte la adoración que tú mereces. Suplicamos, Señor, que ya que estamos ante tu presencia, recibas la adoración que venimos a tributarte. Gracias por tu bondad y también por conducirnos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Qué privilegio esta mañana tener la oportunidad de reunirnos en la casa de nuestro Dios. No sé cómo fue la semana para ustedes, pero yo anhelaba que llegara el sábado. Esta semana no fue fácil por asuntos de trabajo y demás, pero gracias a Dios que llegamos al sábado, ¿verdad? Donde podemos adorar juntos en la casa de nuestro Dios. Ya que toca en la Secretaría de la Unión de repente jugar con números, permítanme la expresión, quiero compartir con ustedes algunos números que llaman nuestra atención, porque Montemorelos como iglesia, la iglesia universitaria, y también Montemorelos como ciudad es un bastión en el norte de México. Y en cuestión de números, me parece que llega a ser la iglesia más representativa en cantidad de miembros, considerando en todo el norte de México, obviamente, y tengo la impresión que también en la división, hablando de cantidad de miembros en una iglesia, por lo menos podemos considerar que en el norte de México se torna la iglesia más numerosa, con 4,184 miembros. No estoy hablando de la capacidad del templo, estoy hablando de los registros oficiales de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no hay otra iglesia en el norte de México, y tengo la impresión que tampoco en nuestro país que tenga esa cantidad de miembros. Y hoy tendremos la oportunidad de observar a 2 miembros más que se agregarán a los registros oficiales de nuestra iglesia. Así que, qué privilegio, queridos hermanos, formar parte de una iglesia numerosa y ser miembros de una iglesia como lo es la iglesia universitaria aquí en Montemorelos. De las ciudades pequeñas, por así decirlo, con menos de 150,000 habitantes, 200,000 habitantes, Montemorelos es una de las que más miembros tiene y que más iglesias tiene. Este lugar, por eso mencioné hace un momento, es un bastión. Tiene 33 iglesias. ¿Se dan cuenta? 33 iglesias. Y estamos muy cercanos a la ciudad con más miembros y más iglesias en el norte de México, que es la ciudad de Monterrey, ahora compartida con la Asociación del Noreste y también con la Misión Regiomontana. Así que no hay otra ciudad pequeña, voy a decirlo así, pequeña como Montemorelos, que tenga esa cantidad de iglesias. 33 iglesias que son agrupadas por 7 distritos en esta ciudad. Solo para darles una idea, la ciudad de Ciudad Juárez tiene la misma cantidad de distritos que tiene esta ciudad, y no hay comparación en habitantes, ninguna comparación. Así que, qué privilegio, queridos hermanos, insisto, formar parte de la iglesia y estar en lo que sería un bastión, la Meca Adventista en México y específicamente en el norte de nuestro país, en la Unión Mexicana del Norte. Esta mañana quiero invitarles para abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a el libro segundo de Reyes, en el capítulo 7. La situación para el pueblo de Dios en aquel entonces no era fácil. Quien desempeñaba su labor como consejero de los reyes en aquel entonces, quien estaba en el trono, era el hijo de Acab y Jezabel, Joram. Lamentablemente siguió los pasos de sus padres,
la influencia de sus padres afectó también su trono, su reinado. Y tocó como consejero de ambos, tanto de sus padres como de él, a Eliseo. A Eliseo le tocó participar como consejero de este rey. Obviamente su trabajo no fue muy apreciado definitivamente por el rey Joram, a tal grado que algunas de las calamidades que llegaron obviamente a la nación, específicamente a la ciudad sede del Reino del Norte, Samaria, la capital, eran, según el rey, por culpa de Eliseo. Por culpa de Eliseo. A tal grado que la cabeza de Eliseo de repente tenía precio también. Sin embargo, Eliseo, después de estarlo amonestando durante un buen tiempo, fue inevitable que llegase la hambruna que se presenta en el capítulo 6. En la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, se mencionan en varias ocasiones cuando hubo hambre en la tierra. En tiempos de José, ustedes se recuerdan que sus hermanos tuvieron que viajar justamente hasta Egipto para conseguir alimento, provisiones. Sin embargo, creo que ninguna llegó a los niveles que se registran en el capítulo 6. Porque no solamente la gente, por las circunstancias que había, no solamente empezaron a comer de lo que había y de lo que estaba a la mano, cosas que no están registradas o aprobadas en Levítico 11 de paso, sino que el hambre llegó hasta el canibalismo. Porque hay un registro de una madre que coció a su hijo y lo consumió. Es decir, circunstancias como esas sin precedentes en la historia del pasado, por lo menos en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Y en tales circunstancias a Eliseo le tocó ministrar. A Eliseo le tocó ministrar. Y es de llamar la atención que Eliseo de repente, cuando le buscan, de acuerdo a la lectura bíblica que hace un momento leímos, en el versículo 1 del capítulo 7, muy cerca de la puerta principal de la ciudad, de repente se coloca allí y da un mensaje. Da un mensaje. Y el mensaje fue bien claro. Dice la Biblia: dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor. Así dice él: mañana a esta hora a la puerta de Samaria, un seah de harina valdrá un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo. Que Eliseo se colocase a hablar de que habría provisión de harina y también de cebada era increíble. Increíble. A tal grado que quien era compañero, quien servía al rey, un varón de la confianza del rey, escuchó a Eliseo decir eso. Y dice: aunque Dios abra las ventanas de los cielos, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. ¿Cómo te atreves, Eliseo, a dar un mensaje de esa naturaleza? ¿Por qué te burlas del pueblo? ¿Por qué te burlas de las circunstancias de las cuales estamos padeciendo? Y Eliseo le dijo: así va a ser. Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y justamente a la puerta de la ciudad, solamente que por fuera de la ciudad, ocurre un diálogo interesante, al cual quiero llamar la atención de ustedes en esta mañana. Dice la Biblia, ahí en el versículo 13 específicamente: a la entrada de la puerta había 4 leprosos que se dijeron uno al otro. ¿Qué diálogo tan interesante? Muy real. 4 leprosos que en esta mañana habrán de ilustrarnos las opciones que nosotros tenemos al enfrentar situaciones difíciles. Opciones. Al enfrentar situaciones difíciles, siempre hay opciones. Siempre hay opciones.
va a depender de qué opción elijamos. Va a depender de qué opción elijamos. Y este diálogo se da en unas circunstancias muy interesantes, porque la Biblia registra que eran, ¿cuántos eran? ¿Se recuerdan cuántos eran? 4. Y entre ellos dialogan. Habían sido expulsados de la ciudad, no podían estar dentro de la ciudad. Se les había negado todo privilegio, todo servicio, todo contacto con sus familiares. Trayendo la historia a nuestros días, hasta los habían cortado de contactos del Facebook. No contactos con sus familiares. Y en tales circunstancias ellos dialogan. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Las opciones. Yo quiero invitarles con esos lentes esta mañana a analizar las opciones que ellos consideran, porque podrían ser también las opciones que a nosotros se nos presenten en circunstancias en la vida cristiana, en nuestra vida personal, en la vida eclesiástica, en la vida organizacional de la iglesia como una institución, o en la vida de esta institución, la Universidad de Montemorelos. Las opciones. Número 1. A la entrada de la puerta había 4 leprosos que se dijeron uno al otro: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? ¿Por qué nos quedamos aquí? Si entramos en la ciudad por el hambre que hay, ¿qué dice ahí? Moriremos en ella. La primera opción: volver atrás. Volver atrás. No era fácil volver atrás, pero igual la consideraron como una opción. No era fácil volver atrás porque habían sido excluidos, habían sido expulsados de la ciudad, pero la consideraron como una opción. Tal vez pensaron en determinado momento que volver atrás significaría igual morir allá. Total, nos vamos a morir aquí. La carne se nos está cayendo a pedazos. Escuchamos que se están comiendo a los hijos. Va a ser más fácil que nos coloquen en una olla a nosotros. Ya, total, la carne se nos está cayendo. Volver atrás. La primera opción la consideraron como una opción. No era fácil esa opción, pero la consideraron como tal. Volver atrás. De repente podemos identificar, escuchamos con alguna frecuencia: pastor, yo recuerdo mis tiempos, la iglesia era así. ¿Cuánto desearía que volviéramos a aquellos tiempos cuando hacíamos esto, nos acordamos de tal hermano, tal hermana, y añoran los tiempos pasados como si quisieran volver atrás? No, la música de aquel entonces. ¿Quieres volver atrás? ¿Queremos volver atrás? Pastor, volver atrás. De repente algunos en la vida cristiana, una vez que han entregado su vida a Cristo, dicen: pastor, pero si antes no tenía problemas y ahora que estoy caminando una serie de situaciones tan complicadas, ¿no estaría mejor como antes? Tal vez pensando en esa opción, volver atrás, como antes. Sin embargo, esta opción para ellos, porque consideraron una segunda, identificaron que no era la mejor. Que no era la mejor. Y si tú de repente has tenido la tentación o te ha pasado por el pensamiento en volver a tu vida antigua, en dejar la realidad que vives hoy y enfrentarla para salir por la puerta de atrás y considerar la opción de volver al pasado, de volver a tu lugar de servicio anterior, de volver a tu vida pasada, habría que pensar: ¿será factible? ¿Será factible? Segunda opción:
Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Segunda opción, quedar aquí. Quedar aquí. Ya, en la zona de confort, tranquilos, llegamos a donde queríamos llegar, obtuvimos los títulos profesionales que eran necesarios, adquirimos las posesiones que habíamos soñado con. Quedar aquí. Quedar aquí, conformarnos con la condición en la cual nos encontramos. La pregunta, ¿acaso no hay algo más a lo que aspirar? Cuando el Señor abre el camino, espera que nosotros avancemos. Avancemos. Que vayamos, que sigamos conquistando, que sigamos creciendo espiritualmente de manera personal. La sierva del Señor menciona en el camino a Cristo que el cristiano debe ser como la planta, o crece o muere. Por lo tanto, no hay espacio para quedarnos estáticos en el crecimiento y desarrollo espiritual. Dios espera que sigamos avanzando. Dios desea que sigamos creciendo. Dios desea que hagamos eso. Dios desea que como organización sigamos conquistando nuevos lugares, que no nos conformemos con lo que hasta aquí el Señor ha permitido lograr. Quedar aquí en la zona de confort, tranquilos, para ellos no era tampoco la mejor opción. Aunque concluyen, moriremos también aquí. Moriremos también aquí. No era la mejor opción, definitivamente. Definitivamente. Aunque pensasen que estaban muy a gusto en las condiciones en las que se encontraban. Y la tercera opción, dice la palabra de Dios en la última parte del versículo 4, pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si no, moriremos. Avanza, ve adelante, avanza. La tercera opción que analizaron, vamos a avanzar. Pero ¿cómo si no se ve nada claro para el futuro? Avanza. Avanza. Ahora, es de llamar la atención, queridos hermanos, que el análisis que ellos hicieron de esta como tercera opción sería tal vez la más arriesgada. La más arriesgada. Porque ellos estaban entre el hambre, excluidos de la ciudad, fuera de la ciudad, pero les rodeaba el ejército sirio. Estaban libres. Les rodeaba el ejército sirio y consideraron mejor enfrentarse al enemigo, despertar en ellos consideración, despertar en ellos humanidad por la situación en la cual se encontraban, para ver si les perdonaban la vida. Y así lo intentaron. Así lo intentaron. La Biblia dice que se levantaron pues, noten ustedes, queridos hermanos, se levantaron pues al anochecer y fueron al campamento de los sirios. ¿Qué momento eligieron para avanzar? ¿Qué momento eligieron? Al anochecer. Cuando a nosotros nos da temor, cuando todo está oscuro, cuando no vemos nada,
Cuando les decimos a los hijos, ya se oscureció, ya es tiempo de volver a casa. Al anochecer. Nadie estaría loco para avanzar en ese tiempo para enfrentarse al enemigo. Pero ellos así lo hicieron. Al anochecer. Para esconderse entre las sombras de la noche. Y oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Seguramente ellos habían escuchado de Eliseo en algún momento las mismas palabras que se escucharon allá dentro de la ciudad, solamente que del otro lado de la puerta. Cuando Eliseo mencionó que al día siguiente, que eso sería al día siguiente, un ciclo, un CA de harina valdría un ciclo. Un CA de cebada, un ciclo. Cosa que cuando nosotros analizamos, queridos hermanos, allá en el versículo 24 y 25 del capítulo 6, el CA de trigo y de cebada estaban por los cielos, se vendían por 80 piezas de plata. Por lo tanto, el anuncio que Eliseo hizo de que al día siguiente estaría el precio de risa era inconcebible. Y seguramente ellos habían escuchado eso. Por eso el rey, aquel hombre de la confianza del rey que escuchó a Eliseo decir eso, se sorprendió. Ustedes conocen esta fruta, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Permítanme ilustrarlo de esta manera. ¿Lo conocen, verdad? ¿Se da cuenta que hace algunos 2 años por ahí, si a alguien le robaban 1 kilo de aguacates era un gran robo? Porque el precio estaba altísimo, ¿no es cierto? Altísimo. Es como si Eliseo en ese tiempo se hubiese colocado acá para decir el día de mañana, con ese costo tan elevado, el día de mañana el kilo de aguacate estará a 20 centavos. 20 centavos. Aquí, en la tienda de la universidad. En Umar. Sí. Bueno, no sé por qué se ríen acá. ¿Ya? Justo ahí, en Soymar. En la tienda, pues. Es como si Eliseo se hubiese colocado acá para decirles, hermanos, no compren en otro lugar, es más, ni hay. Pero a 20 centavos mañana. Ustedes digan, aunque el Señor abra las ventanas de los cielos, ni eso va a ocurrir. Eso dijo aquel siervo. Eso dijo. Y seguramente esas palabras llegaron a oídos de los leprosos. Y oh sorpresa, oh sorpresa. Versículo 5: se levantaron pues al anochecer y fueron al campamento de los sirios. Al llegar al principio del campamento no vieron a nadie, porque el Señor había hecho que los sirios huyeran, oyendo el estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros. Así se habían levantado y oído al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento, y tal como estaba, habían huido para salvar la vida. Me detengo aquí solamente para preguntarles: ¿cuándo comenzó la escapada del ejército sirio? ¿Cuándo comenzó? Cuando los leprosos estaban dando el primer paso, los sirios también estaban dando el primer paso para salir. Dios estaba abriendo el camino para ellos. Dios estaba ya trabajando más adelante para ellos. Sería una locura pensar avanzar al anochecer. Pero cuando ellos dieron los primeros pasos de fe,
Dios estaba impulsando al ejército para que diera los primeros pasos para escapar. Los primeros pasos para escapar. Avanza cuando Dios abre el camino. Escucha la palabra de Dios a través del profeta. Cree. Ten fe a la indicación de Dios. Y la Biblia dice, queridos hermanos, que habían huido al principio de la noche dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la primera tienda, ¿saben qué encontraron? Guacamole. La mesa estaba servida. Lo que Eliseo había dicho. Pero no solamente había guacamole, tortillas, una salsa asada. ¿Ya? Pero no solamente había eso, ¿saben qué más había? Miren lo que dice la Biblia. Comieron, ¿y qué más? Había jugo de naranja. No sé si mejor que el de Montemorelos, tal vez lo dudo, pero comieron y bebieron, dice la Escritura, hermanos. Comieron y bebieron y tomaron de allí. ¿Saben qué más había? Habían dejado las carteras los soldados. Y había, ¿saben qué? Había dinero. Había dinero. Suficiente para venir con el hermano Randeles a depositar la colegiatura para el siguiente año. Suficiente. Suficiente. Había dinero. Pero no solamente había eso, miren lo que dice la Escritura. Plata, oro, ¿y qué más? La vestimenta. Vestidos. Vestidos. Y se fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y se fueron y lo escondieron. La tercera opción que ellos identificaron, para la cual dieron los primeros pasos, confiando seguramente en los ecos de la palabra del profeta, diciendo que al día siguiente la harina y la cebada, su costo estaría sumamente bajo. Creyeron en la palabra de Dios. No así el rey, no así los dirigentes. Y no tuvieron el privilegio de probar de las bendiciones, las puertas que Dios había abierto para su pueblo en aquel entonces. El resto de la historia nos dice que salieron después, cuando fue anunciado por parte de los leprosos a la ciudad lo que había ocurrido. Con cierto temor, igual el rey decía, ¿no será que es una trampa? Tal vez el rey ha hecho esto. Pero finalmente se animaron a salir por el hambre que tenían, las circunstancias en las cuales estaban. Salieron y tomaron también de los despojos, excepto aquel que había desconfiado en la palabra de Dios, diciendo que ni aunque Dios abriese las ventanas de los cielos, eso llegaría a ocurrir. Me llama la atención, queridos hermanos, que la tercera opción para los leprosos de avanzar fue la opción que les motivó a dar el primer paso. Y cuando eso ocurrió, Dios ya estaba trabajando delante de ellos. Delante de ellos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, esta historia se repite en nuestra vida?
que apenas Dios nos está desafiando para avanzar y ya Él está abriendo puertas adelante de nosotros. ¿Cuántas veces esta historia se repite en la vida de la iglesia? Que Dios nos está pidiendo, avanza, avanza. Y ya Él está abriendo el camino para nosotros delante. ¿Cuántas veces ocurre esto de manera personal? Verano de 1992. Al pastor José Feliciano Castillo y a este servidor nos había tocado colportar en San Juan del Río, Querétaro. Teníamos ya 2 veranos de experiencia y habíamos trazado un plan de hacer cada día cierto número de presentaciones. Y nos habíamos propuesto un blanco, un objetivo para lograr cada día, pensando en que en mes y medio podríamos estar listos para alcanzar el objetivo. Teníamos experiencia. Así lo hicimos. Fuimos a colportar. Aprendimos el relato, etcétera, etcétera. Establecimos un horario todos los días, levantarnos temprano para estudiar, orar, leer el colportorio evangélico, etcétera, etcétera. Colportamos la primera semana, ningún pedido. Llegamos el sábado a la iglesia central de ahí de San Juan del Río. Muchachos, ¿cómo están? Nos presentan los colportores. Y usted sabe, ¿no? Los colportores les preguntan, ¿y cómo les va? Y aunque les esté yendo mal, dicen bien. ¿Ya? Si les está yendo bien, les van a decir muy bien. Esa es la diferencia. Siguiente sábado, ningún pedido en 2 semanas. ¿Ustedes saben qué es eso? Para alguien que tiene 2 años de experiencia colportando. Ya nos habíamos consumido las revistas. Yo recuerdo un día entre semana cuando volvimos al lugar donde nos quedábamos con ganas de aventar el prospecto contra la pared y salir corriendo de ahí. Pero después de todo pensábamos, ¿y a dónde vamos? A la casa yo no vuelvo. Salí con un propósito, decía mi compañero. A Montemorelos, ¿a qué? En el verano no hay nada que hacer ahí. Todas las plazas están ocupadas. Entonces decidimos, Señor, juntos. Y así orando, ¿qué sucede, Señor? ¿Qué pasa? Ayunamos, ¿qué sucede? Y decidimos desafiar al Señor, hermanos. Decidimos desafiarlo. Si para el 10 de junio no levantamos ningún pedido, nos vamos. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero nos vamos. Señor, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué hay que aprender de esto? Dinos, queremos saber. Usted sabe, ¿no? Todos los argumentos para que Dios nos crea. Nos estamos preparando para ti, queremos ser pastor. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben, las cosas que uno le presenta como elementos a Dios para que actúe. La fecha se estaba acercando. Una mañana mi compañero y yo dialogábamos y me dice, oye, ¿no tendrás algún pecado escondido por ahí? ¿Sabes que te iba a preguntar exactamente lo mismo? Ese día le tocaba presentar a él. Comenzar. Se llegó el 10 de junio. Le tocaba presentar a él. Estaba muy nervioso. Comienza tú, me dice. Está bien, yo comienzo. Yo también estaba muy nervioso, debo aceptarlo. Y comencé ese día. Llegamos a un buffet de abogados y quien estaba ahí, el gerente ahí de los contadores, los muchachos, ¿qué material traen hoy? Y estamos sacando, no necesitan presentarme nada. ¿Qué material traen? Pues traemos listo, para todos aquí. ¡Wow! Sin siquiera presentar nada, nosotros nos habíamos quemado las pestañas aprendiéndonos el relato y no fue necesario presentarle nada. Ese día, hermanos, para hacer la historia corta, fue el día en que más pedidos levantamos, profe. 34 de ellos en un solo día. 34 de ellos. Y saben, a los pocos días el pastor Miguel Alemán nos invitó a dar una semana de oración para jóvenes por ahí cerca. Nos dijo, muchachos, les voy a proveer donde se queden, alimentación, y pueden colportar en un pueblito cerca.
quienes han sido reubicados porque se construyó una presa por ahí cercana y los hermanos ahora recibieron una casa, pero además tienen recursos y ahí pueden colportar. ¿Me ayudan? Eso era casi al final del verano. Y ahí fuimos. Y qué interesante. El último sábado, después de predicar, él una noche, un servidor otra, nos estábamos prácticamente despidiendo de la iglesia. Y esa noche había algunos muchachos que querían venir a Montemorelos. De hecho, ya venían, tenían la intención de venir acá. Y ese día yo tuve la oportunidad, al final del verano, cosa que yo no había planeado, quedarme hasta el final del verano, de volver de regreso con la beca en la mano y con la Rebeca en la mente. Así se llama mi esposa. ¿Ya? Dios ya estaba abriendo puertas más adelante. Cuando Dios dice que avances, avanza por fe. Que Dios ya está trabajando más delante para sorprenderte. Cuando Dios dice que avance, aunque no haya aguacate, avanza, que el guacamole ya está preparado más delante. Que Dios nos bendiga esta mañana, queridos hermanos. Esta mañana tendremos la oportunidad también de observar a una familia, un matrimonio, que están avanzando por fe y que le dicen al Señor, sí, en tu nombre. Ellos van a sellar su compromiso de amor con Cristo, su compromiso con la iglesia, de tal manera que comenzarán su experiencia de avanzar en el nombre del Señor.